estimados hermanos y amigos, aquí estamos una vez más. Me alegra saludarles. Como hemos visto en los temas anteriores, estamos orando principalmente por el derramamiento del Espíritu Santo. Recordemos la declaración inspirada que hemos estado viendo. La oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Y el mayor recurso que necesitamos es el Espíritu Santo, que venga para capacitarnos. Por lo tanto, les invito a que continuemos orando, principalmente porque el Espíritu Santo nos llene de su poder, nos ilumine para comprender mejor la misión, nos transforme para reflejar el carácter de Dios y nos impulse a la acción evangelística para dar al mundo el último mensaje de advertencia. El tema que consideraremos hoy es los grupos pequeños y la verdadera reforma. Y quiero llamar su atención a un pasaje bíblico que encontramos en el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, los versículos 44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Noten, alabanzas a Dios, teniendo favor con el pueblo, y cada día se añadían nuevas personas al pueblo de Dios, a la iglesia. Esto es una reforma. Este es el movimiento de reforma. Es lo que Elena G. de White vio en Visiones de la Noche respecto al movimiento de reforma. Ahora quiero mencionarles que los grupos pequeños tienen un papel fundamental en la reforma y el reavivamiento, por lo cual tanto hemos orado. Primeramente, repasemos o recordemos algunas declaraciones sobre el propósito de los grupos pequeños. Una cita de Elena G. de White dice: el tiempo es corto y nuestras fuerzas deben organizarse para hacer una obra más amplia. Esto indica que no podemos realizar la obra de la evangelización así nada más, a la ligera, sin organización. Necesitamos organizarnos. ¿Y cómo vamos a organizarnos? Bueno, otra declaración dice: la formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar. Ese uno que no puede errar es Dios mismo. Dios mismo le mostró a su sierva Elena G. de White que había que formar pequeños grupos como base para el esfuerzo cristiano. Ahora, permítanme explicar un poco esto de los pequeños grupos, porque en los escritos de Elena G. de White encontramos varios conceptos sobre grupos pequeños. Ella le llama, por ejemplo, un grupo pequeño a una pequeña congregación, una pequeña escuela sabática, una pequeña iglesia. Por lo tanto, en esa cita podríamos decir, como base del esfuerzo cristiano, en lugar de grandes iglesias, necesitamos formar pequeños grupos, pequeñas escuelas sabáticas, pequeñas congregaciones, pequeñas iglesias. ¿Por qué? Pues porque en esa forma alcanzamos a más personas. En lugar de tener en el centro de la ciudad una gran iglesia, alcanzaríamos a mucha más gente si en lugar de esa única iglesia grande tuviéramos 20 o 30 en diferentes partes de la ciudad. También cuando ella habla de grupos pequeños se refiere a equipos de hermanos, grupos de hermanos que hacen obra misionera en algún territorio. Y en este concepto tenemos la declaración que dice: organícense nuestras iglesias en grupos para servir. Haya en cada iglesia grupos bien organizados de obreros que trabajen en el vecindario de la misma. O sea, que en las iglesias deben formarse equipos de trabajo, equipos misioneros, grupos de hermanos que se organicen formando un grupo pequeño para trabajar en el vecindario de la iglesia o en alguna parte de la ciudad.
Por lo tanto, otro concepto de grupo pequeño es un equipo misionero, un equipo misionero. Y otro concepto más de grupo pequeño es una campaña de barrio, o sea, un equipo evangelístico dirigiendo un programa evangelístico, una campaña de evangelización en alguna zona de la ciudad, en alguna casa particular. En fin, tres conceptos de grupo pequeño. Una pequeña congregación o escuela sabática, un equipo evangelístico de hermanos que trabajan en cierta zona y una serie de reuniones evangelizadoras en una casa particular. Ahora quiero que noten con mucho cuidado la declaración siguiente. Salgan pequeños grupos de obreros como misioneros del Señor y hagan lo que Cristo ordenó a los primeros discípulos que hicieran. ¿Qué cosa? Vayan a los diferentes lugares de nuestras ciudades, de dos en dos, y den el mensaje de advertencia del Señor. La indicación es muy clara, como para que no nos confundamos, como para que no nos enredemos en otras cosas. ¿Cuántas veces se forma un grupo, pero no sale a un lugar de la ciudad, ni se divide de dos en dos, ni da el mensaje de advertencia? Se forma un grupo y lo único que hace es reunirse en una casa, solo ellos, miembros de la iglesia adventista ya, a estudiar entre sí, a orar entre sí, a estudiar la escuela sabática, a tener algún tema bíblico. Pero ¿es eso lo que la sierva del Señor dice? Noten, necesitamos ir más adelante. El grupo debe salir, debe ir a algún lugar específico de la ciudad. Allí se dividirá de dos en dos y entonces darán el mensaje de advertencia. Ahora, cuando eso se haga, entonces se producirá la verdadera reforma. Una declaración más dice, en cada iglesia debe haber grupos misioneros bien organizados para trabajar en el vecindario de esa iglesia. Y todavía nos advierte, poned el yo detrás de vosotros y dejad que Cristo vaya adelante como vuestra vida y poder. Dejad que esta obra penetre sin demora y la verdad será como levadura en la tierra. Y la cita sigue diciendo, cuando tales fuerzas, o sea, cuando esos grupos pequeños comiencen a trabajar en las diferentes partes de las ciudades, entonces habrá un poder renovador, reformador y vigorizante. Una reforma de enérgico poder en las iglesias, porque los miembros estarán haciendo la verdadera obra que Dios les ha dado realizar. Noten, mis hermanos, creo que necesitamos volver a lo que la sierva del Señor dijo y procurar hasta donde sea posible ponerlo en práctica con los grupos pequeños que hemos formado. Por lo tanto, preguntamos, ¿cuándo ocurrirá la reforma? ¿Cuándo vendrán el reavivamiento y la reforma? No solo cuando tengamos 40 madrugadas, no cuando tengamos vigilias, no cuando tengamos días de ayuno y oración. Necesitamos ir al terreno práctico, que todos estos conceptos y toda esta devoción, oración y consagración aterrice en el servicio, en el trabajo por otras personas. La reforma vendrá cuando haya en cada iglesia grupos pequeños que trabajen en los diferentes lugares de nuestras ciudades para establecer pequeñas congregaciones. Ahora, consultando nuevamente los escritos inspirados, nos preguntamos, ¿y cuál es el lugar mejor para el trabajo de los grupos pequeños? Y Ellen G. White, en el libro Evangelismo, página 19, nos dice, se ha dedicado demasiado tiempo a los que ya conocen la verdad. Y agrega, id a la gente que nunca ha escuchado vuestro mensaje. O sea, como ella dice en otra parte, hemos estado revoloteando sobre la iglesia. Hermanos y hermanas, dice ella, ¿por qué revolotear sobre la iglesia? Id a buscar a los perdidos. Ya mucho hemos revoloteado sobre nosotros mismos. Y el problema está que cuando formamos un grupo pequeño, igual seguimos revoloteando sobre nosotros mismos, como he dicho, solo que en parvadas más pequeñas. Pero también entre nosotros.
¿A quién estamos evangelizando cuando nos reunimos en un grupo pequeño y a duras pruebas tenemos 1 o 2 visitas? Eso no es un alcance significativo. Es necesario que el grupo salga de esa reunión y definan en qué momento, en qué día irán a la población que escogieron y enterarse de la situación y ayudar a la gente y conducirla a Cristo Jesús. Por lo tanto, quiero enfatizar aquí que cada grupo pequeño debe tener un territorio de trabajo. Lo considero más importante que tener un lugar de reunión. Muchas veces como grupo pequeño decimos, ¿y dónde nos vamos a reunir? Y nuestra preocupación es dónde reunirnos, cuando nuestra primera preocupación debería ser, ¿a dónde ir? ¿Qué territorio vamos a evangelizar? El lugar de trabajo puede ser una colonia, un sector de la ciudad o una población donde no hay presencia adventista. Por lo tanto, más que un lugar de reunión, necesitamos un lugar de trabajo. Otro asunto importante, más que un programa a seguir, necesitamos un plan de acción misionera. Muchas veces nos preocupamos. ¿Y qué vamos a hacer? Que 10 minutos de oración, 5 minutos de testificación, 10 minutos de estudio de la palabra de Dios y otros 10 minutos de canto, de alabanza. Más que un programa de ese tipo, dirigido a los que ya somos evangelizados, necesitamos un plan de acción misionera. Que vamos a reconocer el lugar, vamos a hacer una brigada médica, un servicio comunitario, luego vamos a hacer amigos, luego vamos a conseguir intereses, luego vamos a dar estudios bíblicos. Ese es el proyecto o el plan de acción misionera más importante que un programa a seguir en una reunión de grupo pequeño. Ahora, ¿cuál es el proceso que los grupos pequeños pueden seguir en su plan de trabajo? Comenzamos considerando al grupo pequeño como un equipo misionero que hace evangelismo personal, que da estudios bíblicos en la zona que escogió como su territorio para evangelizar. Después que el grupo estuvo trabajando durante unos 4 meses, 4 o 5 meses, dando estudios bíblicos, aun cuando durante todo ese tiempo no se haya reunido, pero estuvo por parejas trabajando en su territorio, dando estudios bíblicos, después de eso entonces sí, vienen las reuniones, o sea, una campaña de barrio. Todos los intereses que atendimos con estudios bíblicos, los reunimos en una casa. Y el grupo pequeño se convierte en un equipo evangelístico y dirige una serie de conferencias. Que no tiene por qué ser de una semana. Puede durar 1 mes y medio, predicando 3 noches por semana. Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Durante 6 fines de semana, una campaña de barrio da tiempo a que las personas asimilen la doctrina, hagan los arreglos necesarios en sus vidas y estén listas para bautizarse. Después que cada grupo pequeño ha bautizado un número significativo de personas, 10, 12, 15, entonces viene el tercer punto. Se organiza como una escuela sabática organizada, como una pequeña congregación, como una pequeña iglesia. Así que el proceso consiste de 3 pasos. Primero equipos misioneros, luego equipos evangelísticos dirigiendo campañas de barrio y luego una nueva escuela sabática. Así que preguntamos, ¿cuál es la meta final del grupo pequeño? La meta final del grupo pequeño es establecer una nueva congregación. Así que grupos pequeños formando pequeñas congregaciones. En la Escuela de Teología hemos acuñado un eslogan que dice, cada grupo pequeño estableciendo un pequeño grupo, que comience a reunirse en sábado. Eso pudiera parecer un poco difícil, sin embargo, Elena G. de White, la sierva del Señor, recomienda insistentemente que los grupos pequeños comiencen a reunirse en sábado. Que se reúnan en sábado. Bueno, es más, ella no habla de que el grupo pequeño se reúna entre semana. Ella no habla de que el grupo pequeño se reúna en miércoles. Ella habla que el grupo pequeño se reúna en sábado, como una nueva filial. Escuchen estas declaraciones. En muchos lugares pueden formarse grupos de observadores del sábado. Frecuentemente no serán grupos grandes, pero no hay que desatenderlos. No hay que dejarlos morir por falta de debido esfuerzo personal e instrucción. Otra cita. Los pequeños grupos de observadores del sábado son necesarios
para mantener en alto la luz delante de sus vecinos. Y se necesitan los niños en los hogares para poder ayudar a sus padres cuando terminan las horas de estudio. Indica que esos pequeños grupos que se reúnen en sábado tienen horas de estudio y son una luz para sus vecinos, porque invitan a sus vecinos a esas pequeñas reuniones. Entonces, una declaración más: los grupos pequeños, reunidos para adorar a Dios en su santo día, tienen derecho a pedir la rica bendición de Jehová. Deben creer que el Señor Jesús es un huésped honrado en sus asambleas. Noten, grupos reunidos para adorar a Dios, ¿qué día? En su santo día. ¿Y cuál es el santo día del Señor? El sábado. Por lo tanto, animamos a los grupos pequeños a que comiencen a reunirse en sábado y nombre un tesorero, un secretario, y lleve registro de los miembros presentes, de las visitas, de los diezmos, de las ofrendas. Elena G. White dice: quiero animar a los que se reúnen en pequeños grupos a adorar a Dios. Hermanos y hermanas, no os sintáis desanimados porque sois pocos en número. El grupo pequeño comienza a trabajar dando estudios bíblicos, luego tiene la campaña de barrio y luego se establece como una nueva congregación, atendiendo al mandato inspirado de Evangelismo, página 62, que dice: hay que establecer numerosos centros pequeños en lugar de pocos grandes, sin necesidad de templos, como vimos en la iglesia apostólica, iglesias en casas. Y cuando esa iglesia crece, llega a tener 40, 50 miembros y ya no caben en la sala, en la cochera, se divide y van a otros 2 lugares nuevos a establecer más congregaciones. Así que la tarea para hoy: primero, por pareja, hagan una lista de 5 personas por quienes les gustaría trabajar. Porque a la vez que trabajamos en un territorio nuevo, hay que atender también los intereses que ya existen, amigos, familiares, vecinos. Así que la tarea, mis queridos hermanos, es que por parejas, las parejas que se formaron atendiendo la tarea anterior, hagan una lista de 5 personas por quienes les gustaría trabajar. Y escojan ahora, segunda tarea, escojan como grupo qué servicio comunitario podrían ofrecer en el territorio que escogieron para evangelizar. Si escogieron que la colonia Independencia, ¿qué se necesita allí? ¿Brigada médica? ¿O se necesita instrucción para los padres? ¿O se necesitan algunos seminarios para prevenir la drogadicción o la violencia? ¿O se necesita instruir a los padres sobre cómo alimentar mejor a su familia, a sus hijos? En fin, ánimo, mis hermanos. Necesitamos orar porque el Espíritu Santo nos ayude a captar las ideas que están registradas en la palabra de Dios y en el Espíritu de Dios. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.